Dios nos quiere llevar a un acercamiento a Él. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Amén. Dios quiere acercarnos a Él en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La duda, vamos hermano, está hasta cuando una mujer está embarazada. Amén. Y van a nacer el niño y va al hospital y la duda está: ¿a quién se irá a parecer? Porque los rayos X, los escáneres que hacen en el hospital, está ahí. ¿Será que se va a parecer a la suegra? ¿Será que se va a parecer al suegro del bebé? ¿Será que se va a parecer al papá? ¿Será que se va a parecer y nosotros con aquella duda? Y dudamos muchas veces de tantas cosas nosotros en el mundo. Amén. Y ahora la duda está: ¿será que me va a pegar ese coronavirus a mí también? ¿Y será que mi tiempo ya llegó? ¿Será que yo me voy a morir? Y mucha gente se están preparando ahora. Yo he visto en las noticias gente que están escribiendo cartas para ver con quién se van a quedar los hijos a la hora de morirse. Hay una preocupación tan grande y muchos están cuestionando: ¿será que ya va a venir Cristo? ¿Será que ya es el tiempo? ¿Quién vive? Y en su nombre. A ver, ¿será que ya viene? ¿O será que todavía va a esperar 10 años más? ¿Será que ya es tiempo de ponerme a cuentas? ¿O será que me quedo así? Y la gente anda así dudando de las cosas, hermano. Pero miren, no es pecado dudar. No es pecado. Amén, porque todos nos hacemos preguntas. O díganme usted nunca se ha hecho una pregunta: ¿cuándo será que viene? ¿Será que ya viene? Como ese canto que acabamos de cantar, ¿verdad? Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. O estarás tú velando como las 10 vírgenes. Hermanos, nos hacemos preguntas como seres humanos nosotros, porque el ser humano es así. Amén. Y dudamos, amén, de las cosas. Y también, amados hermanos, déjenme decirles, yo estaba escudriñando las escrituras y estaba viendo hombres de Dios, amados hermanos, que también dudaron, hermanos. Hombres de Dios que también pensaron cuando estaban en una situación crítica: ¿será que es? Dijo Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista lo tuvieron que encerrar y lo tuvieron que encarcelar, Juan el Bautista se hizo una pregunta cuando estaba encarcelado. Y muchas veces cuando nosotros estamos pasando alguna situación, muchas veces cuando nosotros estamos atravesando algún problema como el que estamos atravesando ahora, ¿será que van a abrir ya la ciudad para el 1 de mayo? ¿Será que el gobernador ya va a abrir? ¿Será que ya la economía de Estados Unidos va a abrir las tiendas y todo? Es incierto y no es pecado, porque nosotros nos estemos preguntando esas cosas, amados hermanos. Pero fíjate que llamando Juan a 2 de sus discípulos, cuando Juan estaba encarcelado, porque no por gusto lo encarcelaron, amados hermanos, lo encarceló el rey porque le fue y le dijo la verdad acerca de su familia, que las cosas no estaban bien. Amén. Entonces, llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor y a Jesús. Y la pregunta que le hizo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Miren, hermanos, después que Juan lo bautizó en el río Jordán a Jesús, y Juan se dio cuenta, amados hermanos, que el poder del Espíritu Santo descendió sobre Jesús. ¿Cuántos así lo creen, iglesia? Amén. Y lo vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 1, amados hermanos. Lucas, capítulo 1, en el nombre poderoso de Jesús. Me impacta esta palabra, amados hermanos, porque hay dudas. Amén. Y Juan el Bautista fue uno de ellos. Miren quién estaba dudando, hermanos: aquel que Jesús dijo: y no ha habido otro, dice, hombre nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. ¿Quién vive? Miren, hermanos, y a su nombre. Amén. Jesús lo dijo así. Y en el verso 19, miren, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Le dijo
y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Bueno, esta no es la cita que yo quería darles, pero que está hablando aquí del padre de Juan. Amén. Pero Jesús dijo, amados hermanos, Jesús lo dijo, que no ha habido otro hombre que esté en el vientre de una mujer tan grande como Juan Bautista. ¿Cómo puede ser que Juan el profeta, amados hermanos, que anunciara el Mesías y que testificó de él, dudó en un momento con respecto a Jesús cuando él estaba en la cárcel? La duda de Juan, amados hermanos, y la respuesta de Jesús la vamos a ver nosotros, porque Juan, aún estando en la cárcel, estando encarcelado, amados hermanos, él dudó si era Jesús él o había de venir otro. La fe de Juan, amados hermanos, fue golpeada porque lo que veía parecía contrario a lo que él esperaba del Mesías. ¿Acaso el Mesías no traería justicia, libertad a los cautivos, como lo dice en Isaías 61, hermano, y salvación? Juan era tan humano como nosotros y parece que esperaba que Dios obrara, amados hermanos, de otra forma en ese momento. Juan, si casi fue enviado al mismo tiempo, por poco tiempo de diferencia, que nace juntamente con el Mesías, amados hermanos, y Juan esperaba, amados hermanos, que el Mesías fuera diferente, como dice ahí, que trajera libertad a los cautivos y justicia de parte de Dios. En ese momento tuvo su tiempo de incertidumbre, amados hermanos, pero fue a quien le podía dar respuestas: Jesús mismo. Amén. Cuando nosotros estamos pasando un momento de incertidumbre, cuando nosotros estamos pasando un momento de preocupación como el que estamos viviendo ahora con este peste que está llegando, cuando estamos como Juan el Bautista estaba encarcelado, amados hermanos, ¿cuánta gente hoy, cuántos países no tienen en encarcelamiento hoy a la gente, metidos ahí de 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, y el que sale se lo llevan preso? Miren, mucha gente está encarcelada ahora haciéndose preguntas. Si Jesús es el que trae libertad a los cautivos, entonces ¿por qué nos han quitado el derecho de hacer cultos? ¿Por qué nos han quitado el derecho de hacer servicios? ¿Y dónde está el derecho de libre expresión, amados hermanos? Y miren, y saben una cosa, lo que está pasando ahora es profético. Los momentos que ahora estamos viviendo son momentos, amados hermanos, de cumplimiento de la palabra. ¿Cuántos sí lo creen? Amén. Y Juan, amados hermanos, cuando estaba en la cárcel había cumplimiento de la palabra, porque Juan se hacía preguntas aún dentro de la cárcel, amados hermanos, porque él dice que llamando a todos sus discípulos lo envió a preguntarle al Señor la pregunta que le fue a hacer: ¿eres tú el que ha de venir? Hermano, cuando él ya estaba preso, cuando lo tenían ahí preso ya para cortarle la cabeza, dice que la cabeza le dieron como un premio, un plato ahí, como un trofeo a la hija del rey. Imagínense ustedes, cuando Juan estaba en ese proceso, amados hermanos, le llegó la incertidumbre y le llegó la duda. Después que él bautizó al Mesías en el río Jordán, después que él dijo: yo ni siquiera soy digno de ese hombre que viene ahí, ni siquiera de desatarle las sandalias de su calzado. Después que Juan dijo eso, después que Jesús dijo de Juan: no ha habido otro hombre en el vientre de una mujer tan grande y un profeta tan grande como Juan el Bautista. Juan el Bautista se llenó de incertidumbre, amados hermanos, que manda a preguntarle al maestro y le dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Wow, hermanos, ¿cuánto nos ha pasado a nosotros? Que muchas veces estamos pasando una situación y nos llenamos de duda y nos llenamos de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Será que ya van a abrir las iglesias? ¿Será que ya van a abrir las tiendas? ¿Será que este virus ya se va a ir? ¿Será que la vacuna ya la tienen lista? ¿Será que esto? Y nosotros con incertidumbre, hermano, pensando qué va a pasar. Pero fíjense que Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a alguien, amados hermanos, que le podía dar una respuesta verdadera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién cree usted que tiene la respuesta verdadera de cuándo se va a acabar este virus? Es Jesús, es Dios el que tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este hombre tuvo su tiempo de incertidumbre, hablando de Juan el Bautista, pero fue a quien le podía dar respuestas, amados hermanos: Jesús mismo, nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, no responde de la manera directa que Juan esperaba, pero su respuesta, amados hermanos, fue asombrosa. La respuesta que Jesús le dio a los discípulos, amados hermanos, en el libro
libro de Lucas, capítulo 7, y verso 22. Vamos a ver por ahí, Lucas capítulo 7 y verso 22. Amados hermanos, les dijo, miren la respuesta hermosa que Jesús, cuando nosotros vamos a Jesús, hermano, vamos a encontrar respuestas verdaderas. ¿Cuántos sí lo creen? Amén. Cuando tú vienes a Jesús, en este momento que estamos pasando de incertidumbre, en estos momentos, amados hermanos, no le pidamos respuestas al gobierno de Estados Unidos, porque Donald Trump te va a decir que te metas una inyección de fabuloso. Y eso fue lo que dijo en una de sus conferencias de prensa. Miren qué metida de pata, de veras, que hasta se pueden equivocar los presidentes también. Dice, se ve el sanitizer, bueno, dice, y mata el virus, pues está aquí inyectando. Y miren, hermano, ahora nos traen en las noticias lo que ya se lo acabaron al presidente de Estados Unidos. Pero nosotros no tenemos que ir al gobierno, no tenemos que ir a los médicos, no tenemos que buscar respuestas en otro lado, amados hermanos. La mejor respuesta la vamos a obtener de Cristo. ¿Cuántos así lo creen, hermano? Amén. Cuando Juan va y le dice y le pregunta, ¿eres tú? Manda a sus discípulos, a dos de ellos, y le dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Entonces aquí, en Lucas 7, 22 al 23, mira la respuesta que Jesús le dio. Y respondiendo Jesús le dijo, y hacer saber a Juan lo que os habéis visto y oído. Los ciegos ven. Vayan a decirle a Juan que digo yo, dice Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos nos vamos a animar a decirle a la gente afuera, a decirle a la gente allá en el mundo, amados hermanos, de que Cristo vive? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vayan a decirle a Juan, dice que los ciegos ven. ¿Cuántos se gozan por ello? Los cojos andan, aleluya. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Miren qué respuesta más hermosa, amados hermanos, que Jesús le manda a decir a Juan allá en la cárcel, como que dice: Juan, llénate de fe, Juan, llénate de valor, Juan, que al que está preso ahí, amén. Pero Pablo dijo: yo podré estar preso, dijo el apóstol Pablo, pero la palabra de Dios nunca está presa. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palma al Señor, hermano? La palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, nunca estará presa. Vayan y díganle a Juan que los sordos oyen, que los cojos andan, aleluya, que los mudos hablan de a su nombre, que los leprosos son sanados, y les he predicado el Evangelio, amados hermanos, es anunciado el Evangelio a los pobres. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, Juan, amados hermanos, fue a buscar directamente respuesta con Jesús. Amados hermanos, no fue ni con Pedro, no fue ni con Juan, no fue ni con otros de sus discípulos que andaban, fue directamente. Vayan dos de mis discípulos, porque Juan el Bautista también tenía discípulos. Digo, vayan como Jesús. Y la respuesta de Jesús, amados hermanos, es poderosa. ¿Cuántos así lo creen? ¿Cuántos se llenan de gozo por eso? Amén. Miren que ahora estamos con dudas, estamos con incertidumbre, y la gente se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el anuncio de nosotros, bueno, digámosle a la gente, pues, que con Jesús los leprosos son sanados. Digámosle a la gente que con Jesús hasta el coronavirus se sana en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, mi iglesia? Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, y el coronavirus empezó esto entró aquí desde diciembre y hasta aquí, que lo anunciaron en febrero. Saber de cuántos yo les oré y se sanaron de ese coronavirus, porque eso, amados hermanos, la iglesia, antes de todo eso, la iglesia estaba llena y los poníamos todos en fila de aquí para allá, amén, saber ni cuántos andaban contagiados, amén, pero como no sabíamos, y nosotros, amén, ungiendo con aceite, la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra del Señor, y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos se gozan? ¿Saber de cuánto les oró George desde diciembre a Las Vegas, allá amén, en otros lados, amén? Y nosotros estamos sanos para la honra y gloria de Cristo. ¿Cuántos se gozan por ello, iglesia? Amén. Nosotros estamos sanos en el nombre poderoso de Jesús. Vayan, dijo Jesús, y díganle a Juan que los cojos andan, y los sordos oyen, y los mudos hablan de su nombre, y los leprosos son sanados. Miren, hermanos, wow. En nuestros momentos más oscuros de duda, amados hermanos, el Señor
no nos descalifica. Miren la respuesta. ¿Acaso que Jesús dijo, vayan y díganle a Juan que no sea un incrédulo, que él fue el que me bautizó, él fue el que dijo, bueno, si él no es yo no soy digno de quitarle ni las sandalias al maestro, porque él es? ¿Verdad que Jesús no le recriminó, hermanos? ¿Verdad que Jesús le dio la respuesta adecuada? Vayan y díganle a Juan las maravillas que andamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos le dan la honra y la gloria a Jesús en esta tarde? Bendito sea el nombre de Jesús. En nuestros momentos más oscuros de la vida, el Señor, amados hermanos, no nos descalifica, amados hermanos. En segundo lugar, Jesús lo exhorta a no encontrar tropiezo en la forma en que está llevando a cabo la obra de redención, amados hermanos. Cuando Jesús dice, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, dice Jesús. ¿Qué significan esas palabras, amados hermanos? Un doctor que escribe dice, puede ayudarnos con esta bienaventuranza explicándola así. Él dice, bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado el que sabe que debemos mantener en reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. ¿Cuántas cosas por él, hermano? Amén. Amén. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Amados hermanos, dejemos que Dios sea Dios en esta situación que estamos viviendo, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque muchas veces nosotros nos queremos poner, Señor, detén ese coronavirus, Padre, detén la mortandad. Dejemos que Dios sea Dios en el nombre poderoso de Jesús. Las profecías se tienen que cumplir. ¿Cuántos se gozan por la iglesia? Amén. Las profecías se tienen que cumplir. Fíjense que me encanta otro que anduvo con Jesús, amados hermanos. Uno que anduvo con Jesús muy de cerca. Uno que le apodaban Dídimo, que es un apóstol que creo que es Tomás. ¿Cuántos han escuchado a Tomás? Amén. Él anduvo cerca con el maestro, amados hermanos. Tomás anduvo cerca del maestro cuando Jesús se fue a 4 días, amados hermanos, de la ciudad donde estaba María y Marta. Amados hermanos, Jesús se va y María y Marta, amados hermanos, tenían una situación que su hermano Lázaro había fallecido, un amigo íntimo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nos queremos convertir en amigos íntimos de Jesús, amén. Y cuando nos convertimos en amigos íntimos de Jesús, amados hermanos, Él viene en el nombre poderoso de Jesús y hace milagros en nuestras vidas. Amén. Cuando Jesús se va hasta allá, porque en esa ciudad donde estaban Lázaro y María y Marta, ahí había habido persecución por Jesús. Ahí los fariseos lo habían perseguido y lo habían querido matar días antes. Pero cuando van y le avisan al maestro, amados hermanos, y le dicen, mira, maestro, fíjate que tenemos un problema ya con María y Marta, aquellas mujeres que te han atendido bien, aquellas mujeres que siempre han estado contigo, mira que su hermano ha fallecido. Y Jesús, tranquilo, dice Jesús. En Jesús no había preocupación, muy tranquilo. Jesús dice, tranquilo, que solo duerme, dice Jesús. Amén. Y luego Tomás, amados hermanos, dice, ¿y vas a ir, maestro? Le dice, sí, dice Jesús, vamos a ir, espérese un momento. Viene de repente, al tiempo Jesús dice, vamos, dice, ya habían pasado ¿cuántos días, hermanos, que había fallecido Lázaro? 4 días. Y él dice, vamos, dice, a ver qué pasa. ¿Y sabe qué dice Tomás, hermano? El discípulo Dídimo, que la Biblia dice, Jesús le dice, ¿y a poco te atreves a ir vamos, pues, dice, te vamos a seguir, pero vamos a ir para que nos maten a todos? Porque de ahí, días antes, amados hermanos, habían querido darle muerte al maestro. Amén. Y Tomás dice, y vamos pues, porque de todas formas, si matan a Jesús, nos van a matar a nosotros también. En él había duda, hermano. ¿Quién vive? Yes. Y a su nombre, amén. En Tomás siempre existió la duda, hermano. Siempre en la iglesia va a haber gente que duda. Siempre en el trabajo donde usted está hay gente que va a dudar. Y siempre en todos lados vamos a encontrar así. Aunque sea uno, pero siempre va a haber. Amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Dice Jesús, vamos, síganme. Y se fueron detrás del maestro, hermano. Y vieron allá, amados hermanos, él se dio cuenta que ni persiguieron a Jesús para matarlo una vez más. Que Jesús tenía en control
control de toda la situación. ¿Cuánto creen que Jesús tiene control de toda la situación de lo que pasa, hermanos? Amén. Ni lo persiguieron para matarlo una vez más, ni nada de eso pasó, amados hermanos. Pero ¿saben qué? Tomás siempre anduvo cerca del Maestro, viendo los milagros, amados hermanos, que Jesús hizo. ¿Cuánto quieren que Dios haga milagros, amados hermanos, en nuestra vida? ¿Cuánto quieren seguir viendo milagros en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús? ¿O cuánto hemos dejado de ver milagros, amados hermanos, a consecuencia de la duda, a consecuencia de las situaciones que pasan, amados hermanos? Siempre nosotros, las preguntas siempre van a llegar, amados hermanos. Tomás era un hombre de fe madura. Fíjense, Tomás el incrédulo le llaman unos. Es una expresión común, pues incluso en nuestro lenguaje moderno. Se refiere a uno de los discípulos de Jesús, que se asocian a menudo, amados hermanos, con una sola palabra: la duda. Cuando se habla de duda, rápido decimos: ¿vos te pareces a Tomás? Cuando siempre alguien habla de duda, dice: no, o sea, como Tomás, dice que Tomás dudó. A ver, no sea como Tomás. Siempre ese dicho quedó así por Tomás. Él es visto, amados hermanos, como un pesimista natural, un hombre muy responsable para tomar el punto de vista abatido. Era un hombre que pensaba las cosas, hermano. Miren, que todos los discípulos andaban con Jesús y andaban seguros de lo que Jesús hacía. ¿Cuántos dicen amén? Que Jesús sanaba a los enfermos, 100% que los sanaba. Que sanaba a los leprosos, que los mudos hablaban, que los cojos, que los ciegos, todo. Amados hermanos, 100% que pasaba. Pero ¿sabe qué? Tomás no es que era dudoso, es que él pensaba, hermano. Pensaba, me imagino que era el discípulo pensante que Jesús cargaba. ¿Por qué es que metemos la pata nosotros a veces? Porque muchas veces nosotros no pensamos para hablar. Cuando sentimos, ya le hemos dicho a alguien las cosas y herimos a la gente, ¿verdad, hermano? ¿Tengo o no tengo razón? ¿Verdad? Que bien de repente cuando sentimos ya hablamos: que yo así soy, déjenme, yo le digo, yo le pego la cara a cualquiera así, yo así soy. Hermano, no, Tomás no era así. Tomás era alguien, amados hermanos, que pensaba lo que decía. No es que era incrédulo, es que él pensaba las cosas, amados hermanos. Entonces él es visto como un pesimista natural, un hombre muy responsable para tomar el punto de vista abatido, esperanza del futuro y ver el lado más oscuro de todo. Tomás tiene los ojos de la oscuridad, fíjense, de la muerte, porque dice: Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. No tenemos ninguna duda de que amaba a Jesús, incluso, amados hermanos, lo suficiente como para estar dispuesto a ir a Jerusalén y morir con él, amados hermanos, porque Tomás amaba a Jesús. ¿Cuánto creen que Tomás amaba a Jesús? Porque cuando regresó, cuando dijo: bueno, vamos, ¿qué dijo? Aunque muramos, estaba dispuesto a dar la vida. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Él dijo: aunque muramos, dijo, los que estamos aquí, dijo, no importa, dijo, vamos. Y era un hombre que amaba y estaba dispuesto a ir a Jerusalén, amados hermanos. Al enterarse de que Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo a sus discípulos que iban hacia Judea. Tomás dijo: vamos también nosotros, dijo Tomás, para que muramos con él. ¿Quién vive, iglesia? Si él fuera aquel pesimista antes de la muerte de Jesús por la crucifixión, hermano, ¿qué iba a hacer con la muerte de Cristo después de la crucifixión de Jesús? Tomás era un hombre, amados hermanos, destrozado, que quería estar solo para sufrir. ¿Por qué es que Tomás se apartó después de la crucifixión, hermano? Era un hombre que pensaba las cosas, que no nomás, como Pedro: sí, yo te amo, Señor. Y Jesús le dice: le dice Jesús, tranquilo, si antes que cante el gallo, le dice: me negarás 3 veces. Pero yo pienso que Tomás era un hombre que pensaba, pero estaba dispuesto, amados hermanos, a dar la vida por el Maestro. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar la vida por el Maestro, hermano? En el nombre, que no importa lo que esté pasando, no importa cómo el mundo, amados hermanos, se esté atravesando ahora, nosotros seguiremos predicando el Evangelio de Cristo y a su nombre. Amén. Tomás, amados hermanos, era un hombre, amados hermanos, que se quedó destrozado después de la muerte de Cristo. Tal vez, amados hermanos, con razón puede ser descrito como beligerante,
en su pesimismo. Cada vez que vemos a Tomás es un día de tristeza espantoso. Él así lo veía, amados hermanos. No tenemos ninguna imagen de Tomás, pero la palabra lo describe como él era, amados hermanos, o cuenta, amados hermanos, de nada lo que hizo o dijo, amados hermanos, en la palabra del Señor. Jesús escogió a Tomás, amados hermanos, como uno de sus discípulos, y los 4 evangelios tienen a Tomás en la lista de los apóstoles, amados hermanos. Lo describe Mateo, lo describe Marcos, y Marcos lo menciona una sola vez, amados hermanos. Lucas lo muestra una vez en su evangelio, y en Hechos 6:15 y en Hechos 1:13 Juan nos da 8 referencias de Tomás como discípulo de Jesús. Fue elegido y nombrado por el Señor Jesús, amados hermanos, para ser uno de sus seguidores. Jesús dijo: yo no os llamo siervos, pero os llamo mis amigos. Eso lo dijo cuando Tomás estaba ahí con él. ¿Y a su nombre, iglesia? Cuando Jesús le dice en la palabra: yo a ustedes, dice Jesús, yo ya no los llamo más siervos, lo he decidido de Jesús no llamarlos más siervos, sino que los llamo, dijo Jesús, mis amigos. Porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero un amigo sí. Entonces, amados hermanos, el Señor, Tomás estaba ahí cuando Jesús dijo esa frase, amados hermanos, de llamarnos a nosotros ahora amigos y de convertirnos en amigos de Jesús. ¿Cuántos son amigos de Cristo, hermano? Porque un amigo dice que sí sabe lo que hace su Señor. Un amigo sí sabe los proyectos de su Señor. A un amigo le he declarado, amados hermanos, que el reino de los cielos está abierto para él. ¿Cuántos se gozan por ello, iglesia? Gloria a Dios. Amén. Nosotros nos convertimos, y ahí estaba Tomás, amados hermanos, en ese momento cuando Jesús dice así, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Tomás estaba con Jesús también, amados hermanos, cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. En Juan 11 lo describe. Después de que Jesús curó al ciego en el templo de los fariseos, ahí estaba Tomás también, hermanos. Y el Sanedrín trató de matar a los 2 de ellos. En Juan 9 lo describe. Jesús salió de Jerusalén y la palabra le llegó, amados hermanos, que su amigo Lázaro de Betania, en un suburbio de Jerusalén, estaba cerca, amados, ahí, o que ya había muerto. Y lo describe la palabra del Señor. Miren cómo Tomás acompañó al maestro. Tomás también estaba con los discípulos cuando Jesús le dijo que Lázaro ya estaba muerto, y también cuando estaba enfermo. Al escuchar la noticia de que Jesús va a Betania, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás estaba dispuesto a morir por Cristo. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor, amados hermanos? Tomás estaba preocupado acerca de la muerte de Jesús. Él sabía perfectamente la actitud de los líderes religiosos, amados hermanos, que estaban en ese momento, y había muchas posibilidades de que iban a arrestar a Jesús y le darían muerte, y Tomás, amados hermanos, lo sabía. Sin embargo, Jesús, iglesia, estaba preocupado de lo que Tomás creería, porque saben que Jesús nos conoce a cada uno, iglesia. Él nos conoce profundamente a nosotros. Él conoce tu corazón y sabe lo que estás pensando ahora mismo. Él conoce tu corazón y sabe lo que ahora mismo estás diciendo. Pero ¿saben una cosa? Que el impacto del maestro, hermano, que Jesús preparó a sus discípulos, amados hermanos, para su propia muerte. Él les venía anunciando, aunque muchos de ellos, amados hermanos, no entendían. Tomás estaba con Jesús mientras él trataba de prepararlo para su crucifixión. Desde el momento en que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, los líderes religiosos buscaron una oportunidad para matarlo. Miren, desde el momento solo esperaron el milagro más grande, que Jesús resucitara a Lázaro, amados hermanos, y desde ahí empezó la persecución verdadera de Cristo. Cuando Jesús, amados hermanos, se va al monte de los olivos a orar, y dice que de su sudor salían gotas de sangre. Miren, hermanos, la presión que Jesús cargaba
encima. Miren, amados hermanos, aunque Él se va a los olivos y prepara, nuestros olivos y prepara, amados hermanos, a sus discípulos y les dice, bueno, mi hora se acerca, vamos, tomamos la Santa Cena, y estuvieron con Él, y Tomás presenció los milagros más grandes, amados hermanos, que existieron en el ministerio de Jesús. ¿Cuántos se gozan por ello? Amén. Y ahí, amados hermanos, cuando Jesús va a la cruz, cuando Jesús es arrestado, y lo llevan, amados hermanos, esta gente del Sanedrín, esta gente que lo llevan, amados hermanos, y lo llevan al momento de la cruz, al momento de la crucifixión, lo llevan, primero lo encarcelan, después lo van y lo crucifican, y Tomás viendo todo el escenario, yo sé que era alguien que pensaba las cosas, y Tomás se fue a pensar, y me imagino que él pensaba y decía, bueno, todo el sacrificio que hicimos con él, sanando enfermos, curando leprosos, haciendo tantas cosas, y ahora todo se cayó, y ahora todo se vino abajo. ¿Y cuántas veces nosotros dudamos en esas cosas, hermanos? Que ahora miren el Evangelio, ya nos está predicando como se tenía que predicar, ahora las iglesias cerradas, ahora todo el mundo paralizado, vamos hermanos, y todo, ¿dónde quedaron todos los milagros? ¿Dónde quedaron las sanidades? ¿Dónde quedó toda la doctrina de hombres que habían metido en la iglesia también, hermanos? Porque había en iglesias que han metido una doctrina, unas cosas dentro de la iglesia que más bien la gente tiene miedo y dice, no, dice, como que el evangelio es tan duro, así como lo pintan estos pastores, hermanos, así como dicen que es duro. Vaya, ahí se quedaron las doctrinas de hombres. Hoy todo el mundo está en su casa adorando a Dios. El mismo Tomás dijo también, ¿dónde quedó todo lo del maestro? ¿Qué pasó? Pues todo se desvaneció. Pero ¿saben qué? Cuando se reúnen todos, iglesia, y estoy casi cerrando con esto, cuando todos se reúnen para platicar lo que pasó del maestro, Tomás no estaba ahí. Yo imagino que Tomás todavía estaba por ahí encerrado en una habitación, pensando todavía el momento de la crucifixión. Cuando Jesús llega y se les aparece a sus discípulos, amados hermanos, hubo una algarabía, hubo una bendición. ¿Cómo es que se pone aquí, hermanos, cuando cae la presencia de Dios? ¿Verdad que se pone bonito? Todos lloramos, todos bendecimos el nombre del Señor, todos recibimos una sanidad divina. Amados hermanos, todos venimos y recibimos con gozo cuando cae la gloria de Dios en este lugar, y la gente se sana, y la gente se va con nueva fuerza, y la gente se va rejuvenecida de este lugar cuando cae la presencia de Dios. Así se sintieron los discípulos cuando Jesús se les aparece después de resucitar, amados hermanos. Cuando Tomás aparece después de unos 2 o 3 días después, dice, Tomás, ¿y tú dónde andabas? No, pues no pensando allá de todo lo que pasó. Mira, Tomás, que te perdiste, mira que Jesús apareció. ¿Cómo que apareció? Dice, no, pues yo hasta no ver, no creer. Yo quiero verlo físicamente, digo, yo quiero ver si realmente no, pero mira que somos aquí, la mayoría lo vimos, sí, pero no les creo. Yo tengo la imagen de que está crucificado, como los católicos se quedaron con la imagen crucificado ahí se quedó la imagen, y así se quedó Tomás también con la imagen no, mira Tomás, ¿Cómo Pedro diciéndole, cómo Tomás, caso cuántas veces yo te he mentido, Tomás, cuántas veces te hemos mentido? No, dice Tomás, yo no le creo, hombre, ¿cómo es posible que va a aparecer si allá fue crucificado? No vieron cómo lo dejaron, no vieron que los clavos le atravesaron las manos, no vieron que sus pies fueron traspasados, no vieron que su costado fue traspasado por una lanza y esa corona de espinas. No, hombre, es imposible. No, hombre, Tomás, mira, él entró en un momento de incertidumbre, hermano, después de ver todos los milagros, después de ver la resurrección de Lázaro, hermano. ¿Por qué no creyó que si resucitó a Lázaro, el Padre lo podía resucitar a él? ¿Cuántos se gozan por ello, iglesia? Porque muchas veces cuando nosotros entramos en un momento de duda, cuando entramos en un momento de incertidumbre, vamos hermanos, que nos enfermamos, ¿por qué no creemos en la palabra que el Señor nos puede sanar en el nombre poderoso de Jesús? Amén. ¿Por qué no creemos que Dios puede hacer un milagro en nosotros y que Él puede limpiarnos, puede sanarnos, puede restaurarnos, puede llenarnos de fuerza, puede ayudarnos? Amén. Pero Tomás se le olvidó, amados hermanos, todo eso que había vivido con el maestro, y él dice, no, dice yo hasta no ver, no creer, yo quiero ver. Y
pasaron 8 días, dice la palabra del Señor, por ahí el siguiente domingo, que ellos estaban reunidos para orar, amados hermanos. Por eso es que cuando nos reunimos a orar, fíjense que Él llega. ¿Cuántos creen que Él está aquí, iglesia? Amén. ¿Cuántos creen que Él está aquí en el nombre poderoso de Jesús? Amén. Cuando nos reunimos a orar, dice, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Y ahí llegó Tomás, hermanos, ese domingo, y dijo Tomás, bueno, a veces yo no sé, dice Tomás, hablemos pues, oremos, hagamos algo de lo que vamos a hacer. Amados hermanos, cuando el maestro se les aparece también y dice, oigan, dice, ¿y ustedes qué vamos a hacer entonces? ¿Y a su nombre, iglesia? Por eso es que cuando venimos aquí también, Jesús aparece a través del Espíritu Santo y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer culto entonces. Vamos a cantar, vamos a orar. ¿Qué necesitan? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Amén. Y ahí llega Jesús a seguir dando instrucciones, iglesia. ¿Cuántos se gozan por ello? Amén. Y ahí llegó Jesús y dice, y Tomás lleno de duda, pero eres tú, maestro. Hermanos, Jesús no se molesta cuando tú tienes una duda, porque no se molestó. La respuesta que le dio a Juan me impacta. No fue una respuesta para herir a Juan. No, díganme que los cojos andan, que los ciegos ven, que los mudos hablan. Y le dice Tomás, le dice, mira Tomás, le dice, ven, acércate, le dice, mete tu dedo, dice, en mi mano. Dice, mete tu mano en el costado. Fíjense, hermano, que el que más dudó fue el que más bendición tuvo. ¿Quién vive, iglesia? Porque tuvo el privilegio de tocar. Los otros no, hermano, los otros no le tocaron. La Biblia no dice que lo tocaron, que se reunió con ellos, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, entonces el dudar no es pecado. ¿Quién vive? Amén. Más bien la duda le trajo una bendición grande, amados hermanos, a Tomás, porque Tomás pudo tocar el cuerpo de Cristo. Y a su nombre, iglesia, mira Tomás mi costado, mira mi mano, mira mi piel, mira mi herida, mete tu mano, abrázame. Hermano, la duda, amados hermanos, le trajo una bendición a Tomás. La duda le trajo una bendición, hermanos, a Juan el Bautista, iglesia, y a su nombre, porque la respuesta que estos hombres, amados hermanos, recibieron de Jesús cuando Tomás pidió pruebas, amados hermanos, wow, el maestro, amados hermanos, aunque viendo su incredulidad, amados hermanos, aunque el maestro viendo su situación, la situación de Tomás, amados hermanos, el maestro más bien le da una prueba. Entonces cuando nosotros dudamos muchas veces, ustedes no creen que tal vez a mí me ha pasado, cuando yo me vengo de la casa a veces y yo digo, ¿será que va a llegar la gente a la iglesia hoy? Y el Espíritu Santo me ha dado unos mensajes, pero bien preciosos, que yo he durado a veces 2 días leyendo, estudiando, viendo una cosa, viendo otra, y digo, ¿será que la gente va a llegar? Y una vez estábamos en la iglesia en la 33, hermanos, y yo ya era a la 1 y a las 5 teníamos ahí los servicios, y ya eran las 5 de la tarde, hermanos, y yo con aquella palabra, ya con aquel deseo, y desde la casa salí con aquella duda, ¿será que los hermanos van a llegar al culto? ¿No van a llegar? Y yo me fui al baño de abajo, en el reino, y allá me quedé haciéndome un café, y dije, ay, pues no sé si van a llegar los hermanos. Yo pensando con qué incertidumbre, hermano, y me quedé abajo, desde la 1 me quedé 20 minutos abajo tomándome un café. En 20 minutos que yo subo, hermano, la iglesia estaba llena, completamente llena, todos llegaron. Entonces nosotros, amados hermanos, ¿cuál fue la respuesta del Señor? No enojarse, sino motivar a la gente a que llegara en el nombre poderoso de Jesús y a su nombre. Amén. Muchas veces nos llega la duda, nos llega la situación a nosotros y nosotros queremos esperar respuestas, pero en la iglesia, amados, Jeremías también, amados hermanos, fue uno de los que también dudó, y vemos grandes en la Biblia. Moisés, amados hermanos, cuando dice, pero es que no me van a escuchar, dice Moisés, pero es que yo no sé hablar, pero es que ni el mismo pueblo hebreo me recibió, cuando yo fui y me hice al lado de ellos, cuando maté al egipcio, más bien me desecharon, y a que venga de regreso no me van a escuchar. Entró la duda, la incertidumbre. Grandes hombres de Dios, amados hermanos, dudaron.
cuántas veces no hemos dudado nosotros del ministerio, en querer tirar la toalla también. Y muchas veces el Señor dice, no, si tú eres una buena pieza, sigue adelante. A su nombre, iglesia. Amén. El Señor está con nosotros, amados hermanos. Dios está con nosotros. Tomás no es que Tomás, amados hermanos, era dudoso, sino que Tomás intelectualmente era un hombre honesto en lo que decía. Y a su nombre, amén. Es que había honestidad, no es que había incredulidad. Era un hombre honesto, él pensaba honestamente. Le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Honestamente yo no les creo. Honestamente me tiene que aparecer a mí personalmente para que yo pueda creer. Ese era un hombre intelectual pero honesto, vamos hermanos. Tomás era un hombre de coraje y con mucha visión. ¿Por qué de coraje? Porque estuvo dispuesto a ir a morir con el maestro también. ¿Y a su nombre? Amén. Y fue un hombre que la Biblia lo describe, que no era un hombre que corría así nada más de querer hacer las cosas, sino que él decía, no, hay que ver, hay que creer, y creer es ver. ¿Y a su nombre? Amén. Creer es ver, decía él, en el nombre poderoso de Jesús, iglesia. Y así vemos muchos personajes nosotros en la Biblia, a través de la palabra, amados hermanos, que también hubo duda y hubo incertidumbre en ellos. Pero lo precioso del Señor, amados hermanos, que Él siempre tiene una respuesta buena para los que dudamos y para los que son incrédulos, en el nombre poderoso de Jesús. Es una bendición, iglesia, en esta tarde hablar de la palabra del Señor. Yo te aconsejo, te insto a que sigas creyendo, a que sigas adelante, a que sigas buscando de Dios. Que si estás en duda o estás en situaciones, ¿será que yo me voy a morir? ¿Será que a mí me va a pegar esto? ¿Será que me va a pegar o no me va a pegar? Y cosas así. Hermano, fíjense que el Señor tiene una respuesta buena, y a su nombre. Fíjense que a mí me empezó a picar la garganta hace unos días y empecé a ponerme ronco. Y ahí yo empecé a sentir como una fiebre así por dentro. Y dije, santo Dios, Señor, le dije, ¿qué está pasando? Le dije, Señor, ¿será que no me vas a dar chance de predicar o ya me quieres llevar? Y esa noche, hermano, me metió la duda a mí también, se me metió la incertidumbre. Yo le dije, Señor, dame una respuesta a esto. Le dije, estoy enfermo. Ya ve que tan caro que está en una cosa de esos países hacer una y le quieren hacer la prueba porque no hay. Y esa China falla, la que mandaron los chinos. Y entonces yo le dije, Señor, le dije, ¿será que estoy enfermo? Dime tú, Padre. Hermanos, y me fui a dormir. Y ya como a las 3 de la mañana me levanto a orar, me voy a dormir otra vez otro rato. Y cuando me voy a dormir, amados hermanos, el Señor me dice, mete esta varilla aquí, me dice, y vamos a checar aceite de este carro. Y yo meto la varilla y la saco, hermano, y el aceite estaba nuevo. Yo lo pongo en mis manos así, y la mano me quedó llena de aceite, pero un aceite, hermano, más limpio que todavía, más cristalino todavía. Amén. Y me dice el Señor, mete otra vez, me dice la mano dentro del motor, me dice, y saco otra vez la varilla, hermano, y el aceite más limpio en mis manos. Y el Señor me dijo, estás limpio, no tienes nada, sigue predicando mi palabra. Hace sentir que estamos sanos, que sigamos predicando su palabra. Él decía, insta a tiempo y fuera de tiempo, predica mi palabra, instruye, reprende, habla en el nombre poderoso de Jesús, amados hermanos. Y tal vez yo no tenía dinero para ir a hacer una prueba de esa, pero el Señor me la hizo, amados hermanos, y me dio a entender que yo estaba sano en el nombre poderoso de Jesús. Y a su nombre, ¿cuántos se gozan por él, iglesia? Esas son las actitudes, amados hermanos. Ante la duda, el Señor nunca te va a dar una respuesta mala. El Señor nunca te va a dar una respuesta equivocada. Ante la duda, a Juan le dijo, los cojos andan, Juan le dijo, los ciegos ven. Ante la duda, amados hermanos, a Tomás le dijo, ven, mete tu mano en el costado, Tomás le dice. Amados hermanos, la duda siempre te va a dirigir directamente a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es una bendición en el nombre poderoso de Jesús haberte hablado, haberte aconsejado de la palabra, a decirte que siga buscando de Dios en el nombre poderoso de Jesús, que estamos a tiempo, que no perdamos el tiempo en diferentes situaciones.
Oremos los unos por los otros, cubrámonos con la sangre de Cristo, unjámonos con aceite en el nombre poderoso de Jesús. Unge a tus hijos con aceite, unge tu casa con aceite, unge tu cuerpo. Y saben, la última palabra, amados hermanos, que el Señor me daba, me decía que es bueno que nos cuidemos, porque este es el templo y morada del Espíritu Santo. Le digo, cuida mi templo y morada del Espíritu Santo. Pues si vas a la tienda, ponte. Si no es pecado que te pongas una mascarilla. ¿Quién dijo que era pecado? No es pecado que te cuides, no es pecado que te pongas un par de guantes. Pero ¿sabes qué? Lo que el Señor me dijo, y me lo dijo hoy en la mañana, me dijo, no quiero, me dijo, que me quiten mi gloria. No quiero que reemplacen al ángel de Jehová por una mascarilla. Y a su nombre, iglesia, no quiero que mi sangre en el nombre poderoso de Jesús la vayan a reemplazar por cosas humanas. Yo no estoy diciendo que no uses una mascarilla. Úsala cuando vayas afuera, cuando vayas al supermercado. Desinfecta las puertas de tu casa, desinfecta tu carro. Yo vine y todas esas sillas están desinfectadas con alcohol, porque yo le eché alcohol a todas. A la amanecía, cuando tú abriste la puerta, ya estaba desinfectada. ¿Quién dijo que eso es pecado? Eso más bien, amados hermanos, es ser obedientes a lo que las leyes están pidiendo. Pero el Señor me dijo, no quiero que me roben mi gloria, que le pongan más atención a una mascarilla que al ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden en el nombre poderoso de Jesús. Y a su nombre, iglesia, es una bendición en esta tarde hablarte. Ponte de pie en esta noche. ¿Por qué? Porque es importante, amados hermanos, que quitemos el temor. Echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Porque ¿sabes qué? El miedo no te va a dejar crecer espiritualmente. El miedo siempre te va a decir que ¿y saben qué? Mucha gente ha dado positivo del coronavirus solo por el miedo. La gente, ay, fiebre, una fiebrecita la tengo, y ya le dio la fiebre. ¿Y saben qué? El espíritu de enfermedad entra cuando nosotros abrimos el corazón al diablo. Cuando ya el miedo llegó, cuando ya el temor entró a tu vida, haz de cuenta que entró la enfermedad también. ¿Cómo es que los brujos trabajan? Los brujos van y te ponen una gallina negra en la puerta de tu casa. Pero si tú dices, con la sangre de Cristo yo me cubro y cubro mi casa, y agarras esa gallina negra y la voy a tirar, mira, basurero, eso no es nada. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y no pasa nada, porque no llegó espíritu de temor y no llegó miedo. Pero cuando tú dices, oh no, yo tengo miedo, tengo temor, y abriste el corazón para el miedo y el temor, el diablo viene y te va a enfermar. El diablo viene y va a aprovechar y te va a enfermar. Sin que te hayas topado con uno de coronavirus, te vas a enfermar, porque el mismo miedo y el temor, el diablo aprovechó para enfermarte. Pero en esta noche yo te digo, echa fuera el temor. ¿En su nombre? Echa fuera el miedo en el nombre poderoso de Jesús, y cubrámonos con la sangre del Cordero. Cantemos esta alabanza que dice, no es más que una canción, no es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí. ¿Cuánto vamos a darle lo mejor al Señor, iglesia? Bendito sea el nombre. A ver si la pastora nos acompaña en ese canto que dice, no es más que una canción. Bendito sea el nombre de Jesús. Es más que palabras. Déjeme, vamos a buscar aquí bien, que no lo escribí. No es más que una canción. Bendito sea el nombre de Jesús. Es lo mejor de mí. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí,
Yo estoy agradecido con Dios, hermanos, porque mi hijo ayer en la mañana que iba para trabajar le pusieron una pistola en la cabeza y le robaron su teléfono, que es un teléfono caro, no importa lo que el teléfono cueste. Pero yo me levanté a las 3 de la mañana a pedirle al Señor a cubrir con la sangre del cordero a mis hijos, hermanos, y a las 5:30 de la mañana lo asaltaron y le pusieron una pistola y le robaron. El Dios mismo hizo que se le descompusiera la moto donde él iba, en medio del pueblo. Porque si mi hijo se va en un lugar solo, porque él trabaja 20 minutos y tiene que pasar por calles solas, dentro de las plantaciones tiene que pasar porque trabaja en una finca. Si lo agarran ahí, estuviéramos contando otra cosa. Pero Dios me lo cuidó. Y yo estoy agradecido con Dios, hermano, por lo que hizo por mi hijo, me lo cuidó. Amén. Aunque le pusieron la pistola en la cara, así, y el muchacho estuvo a punto de disparar, me dice, a punto estuvo, papá me dijo, porque se puso nervioso. Pero gracias a Dios, hermanos, Dios no permitió y no va a permitir que ninguno de nuestros hijos sea tocado, si no hoy estuviéramos contando otra cosa. Muchas veces nosotros nos enojamos por tonteras, perdemos el tiempo en enojarnos por cosas que no valen la pena, hermanos, y la vida, hoy podemos estar hablando aquí, pero mañana quién sabe. El mañana es incierto. No perdamos el tiempo en estar discutiendo por tonterías y por cosas. Mi hijo me decía, papá, me dice, mira, estuve a punto de que me mataran, pero Dios no permitió. Dios nunca va a permitir, hermano, si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y el Señor me mostraba que para Guatemala viene una oleada de muertes. Y yo lo estoy diciendo, lo estoy profetizando ahora. Y cubrimos con la sangre de Cristo a ese pueblo de Guatemala. ¿Saben por qué el diablo quiere atacar fuertemente a Guatemala? Porque ahí hay mucho pueblo cristiano. Ahí hay muchos hombres de Dios. Yo hoy le mandé un mensaje a mi hermano Fred y lo tengo ahí y le dije, hermano, cuídate. Y agarra en serio esta palabra que yo te estoy mandando. Cuídate. Porque el Señor me mostró, hermano, que viene una situación dura para Guatemala. Vamos a cortar hasta ahí la transmisión. Que Dios bendiga en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Ahí corta